Señores, en los últimos días, y el doctor Junior Espinosa conversaba sobre esto, se está discutiendo la reforma del Código Laboral. La reforma laboral. La reforma laboral en el Congreso Nacional. Y yo creo que lo más importante, que veamos esa reforma, todas las cosas y los cambios que nos ponen todos los temas y la regulación laboral en esta época. Yo creo que es lo más importante. Tenemos ahí unos temas que tienen que ver con la cesantía, con lo que aquí le dicen la liquidación, que si los empresarios la tienen que eliminar, que si eso estaba en la ley, que si no está en la ley, y todo eso. Ahora hay algunas formas que se ha buscado discutir esto, que es manejar los derechos adquiridos, que no se pierdan, pero que se puedan crear condiciones con nuevos, para los empleados nuevos, o algunas alternativas que tienen que ver con, por ejemplo, eso de extender a 6 meses el proceso de prueba de un empleado sin que adquiera ningún tipo de derechos. Yo creo que se pueden considerar, pero que definitivamente tenemos que entender que hay que hacer una adecuación a la reforma. No vivimos en el mismo tiempo de antes. Un domingo, aquí hay que considerar lo que es el empleo ya no presencial, las horas, los turnos. ¿Cómo nosotros vamos a regular todo eso? Miren, solamente aquí, esos famosos empleados que trabajan para las plataformas digitales, deben de ser casi 100,000. Yo mismo discutí con uno ayer que le dije, ¿cómo puede ser que tú puedas venir, dar un servicio a una casa un domingo, es verdad que es un domingo, con una chancleta y con unos pantalones que se te ven los pantaloncillos cayéndose, por el simplemente de hecho de que tú lleves detrás un bulto rojo que te vende un servicio? Eso tiene que tener algún tipo de regulación fiscal, de regulación laboral, de condiciones para la gente, de seguridad. Porque esa persona tiene que tener puede hacer lo que sea en un semáforo, puede hacer lo que sea, es en todo que hay que, y son condiciones que usted tiene que ponérselas ahora. Pero ese tema de la regulación, mira, en el fin de semana yo tuve una reunión con un grupo de las personas que manejan a nivel sindical todo esto. No de los empresarios, de los sindicatos. Personas que trabajan con las grandes empresas y que conocen bien cómo funciona ese sistema. Y yo te voy a decir algo. Solamente en las bancas de lotería, aquí hasta el otro día, ¿ustedes saben cuánto era el salario mínimo? Esas banquitas que están en los barrios. ¿Cuánto es? 8,000 y pico de pesos hasta hace 2 o 3 meses. Sí. O 2 o 3 semanas. Y ahora eso lo llevaron a 17,000 pesos. Y tú dices, ¿qué pasa? O que una banquita podía ser una MIPYME y podía tener una micropyme, el caso de un empleado que estaba ahí, pero como los consorcios tienen mucha banquita que van comprando y se hacen consorcios, entonces pasan de lo que se llama la categoría de esa empresa y ya el salario debiera ser 29,000, porque una empresa que tenga 10,000 bancas, 8,000 bancas, 1,500 bancas, entonces pasa a 29,000. Se creó un consenso. Pero también tú te pones a decir, tú te pones a ver, no importa de quién sea el consorcio, y es verdad que 8,000 y pico estaba poco, pero miren, una muchacha dando el seno, trabajando en una banca, que se lleva a su muchachito
cruza la calle porque coge 8,000 o 15,000 pesos ahora o 17 enfrente, sin tener que pagar pasaje, come en su casa, se lleva el muchacho y se sienta con él adentro de la banca que está ahí enfrente, cierra su banca y viene otro. Señores, también hay que entender que a veces es mejor ganar, porque esto es un comportamiento social del empleo. Eso es como el que vive en el colmado. Hay que entender que aquí hay unos colmados que viven un primo de atrás y se mete de atrás y tipo come ahí, cena ahí. Tú lo ves que pica un salami por la mañana y le unta una mantequilla y se come su desayuna, come y cena. Hay acuerdos en cada caso que posiblemente a una mujer que viva frente a una banca le convenga coger 17,000 pesos frente a su casa, que le dejen cruzar a su muchacho, comer en su casa sin pagar transporte y cosas, que llegar a pagar 6 o 7 mil pesos de transporte y 6 o 7 mil pesos de comida y a dejar a la familia sola y a tener que buscar una prima que me cuide el muchachito. Señores, los acuerdos todos tenemos que entenderlo. Ojalá que a esos 3 sectores que participan en esas discusiones, yo creo que hagan una parte con los intereses. Siempre menciono a Pedro Brache cuando se habló de la reforma fiscal, que dijo, todos necesitamos un pellizquito de sacrificio. Y así mismo yo creo que en la parte laboral, todo el mundo va a tener que entender que hay un pellizquito. Eso de que no se van a tocar los derechos adquiridos, no se toquen los derechos adquiridos, y eso lo han dicho 20 veces ahora. Ustedes quieren que la gente se vaya a lo regular, porque por si ellos no lo saben, cuando tú no arreglas las cosas desde el punto de vista regular jurídico, lo que tú haces es que fomenta el trabajo, el desempleo, el trabajo informal o la contratación informal. Tú te sientas y le dices, fulano, tú vas a trabajar conmigo así, mira, tú vas a ganar 16,000 pesos, lo que dice el papel y lo que con todo lo que tú quieras. Y por eso tú ves entonces que le dicen, y vas a ganar tanto que tú vas a recibir por otras condiciones. Y eso no está en ningún lado. O vas a tener la muchacha de la banca, que todo el mundo se hacía de la vista gorda porque la categoría de esa empresa ya no era la de la empresa de los 8,000 pesos. ¿Qué había que hacer? Discutir y llegar a una negociación posible, ¿verdad? Entonces, hay muchas áreas que esto aplica. Y también cada sector tiene que tener una cuota de sacrificio. Nosotros hicimos un aporte, lo que entendemos que fue un aporte el otro día, sobre el primer empleo y el último empleo. ¿Verdad? ¿Y tú te crees que a alguien se le va a ir un brazo porque tú digas condiciones especiales para el primer empleo, condiciones especiales para el último empleo? Entre 65 años en adelante y entre de que usted terminó, que usted no tiene experiencia. Y que ustedes digan que el periodo de prueba de esos dos es de 12 meses. Que esa persona no va a participar de la seguridad social solo en salud hasta 12 meses. ¿Por qué? Porque si tú no haces eso, entonces no lo van a contratar. Que tú puedes tener un trabajo parcial con una persona que tú entiendes que tiene 70 años, 80, 90 años, y tú dices, pero esa persona me puede realizar este trabajo. Y tú dices, y yo le voy a dar un empleo a una persona que diga que se me va a enfermar 3 o 4 días del mes, o que tiene posibilidades de ir muchas veces al mes a la clínica, o que o que no va a rendir igual. Entonces tú te sientas con esa persona y tú haces un acuerdo. Pero sobre todo lo que más tú dices es, yo no voy a contratar un empleado que voy a tener que liquidarlo en 6 o 7 años. Porque las probabilidades son más altas, el riesgo son más altos. Yo creo que hay que sentarse a uno poder medir esto
para poder darle la oportunidad, sobre todo ahora que vivimos en un mundo donde la edad es de 60 o 65 años de pensión y de eso, pero la gente está viviendo hasta los 80 y los 90. Sí. ¿Y se quiere extender? Y seguimos avanzando. Entonces, a esto hay que buscar una solución. Y los jóvenes no consiguen trabajo porque no hay... Y yo me voy a meter en un lío con un muchacho que no tiene experiencia. Para eso yo busco uno que tiene experiencia. Si yo voy a comenzar a pagar prestaciones de una vez, seguridad social y costo, que te permitan condiciones especiales en casos especiales. Y todo eso es lo que hay que... O vamos a seguir haciéndolo. ¿Cómo se hace? Porque esa es otra. Si alguien se cree que no ocurre... Ocurre diario. Pero por eso nosotros seguimos teniendo 50% de informalidad laboral en República Dominicana. ¿Usted quiere que eso cambie? ¿Usted quiere que eso cambie? Usted tiene que hacer las condiciones legales para que esto cambie. Mientras tanto, la gente lo va a seguir haciendo. Y tú vas a ver, y en la medida que le pongan, seguiremos viviendo. Lo que pasa con el comercio chino, ahí estamos viendo que hay unos comercios chinos que le encontraron unas mercancías que son falsificadas. ¿Y tú crees que es nada más a los chinos? Y mira que los chinos son casi todos. Que la Duarte es una vitrina de mercancías, no es la Duarte, todo el comercio informal de aquí, de República Dominicana y del mundo. Y el problema está, la fiebre, como dice, está en la sábana. Ese es un problema mundial. Mientras usted pueda coger y comprar un zapato tenis y mandarle a poner al lado la marca que hay, y eso usted vende, ¿quién te comprueba eso? No queríamos libre mercado, no queríamos libre competencia. ¿Y tú sabes por qué no hay más marcas ilegales? Porque ese tema de las representaciones se acabó en el mundo, y solamente gritan aquí sectores que protegen sus marcas cuando se la inundan en los mercados. Pero desde que una fábrica de televisores, una fábrica de nevera, una fábrica comenzó a venderle a cualquier persona que le pagara, y eso a permitir lo que llegue a tu país, yo creo que el tema de las mercancías ilegales, que hay que separarlo de productos falsos, por ejemplo, lo que es alcohol, cigarrillos, ¿verdad? Medicamentos, que ese es otro tipo de problemas que tenemos. En fin, son grandes problemas que tenemos. Todo ese tema de la ropa de paca, cómo entra eso al país, cómo entran, todo es un comportamiento. Mira, aquí hay gente que trae ropa de paca, que eso viene clasificado por marca. A mí me dicen que aquí hay una zona franca que su trabajo es recibir la ropa de paca de Estados Unidos y clasificarla por tipo de ropa, por marca, si es de frío, de calor, de jeans, polocheres, y después de eso, polocheres, marca tal, y te lo ponen todo. Y eso es lo que te venden ya clasificado para los abrigos. No se venden para la República Dominicana. Se venden para países, van para Sudamérica. Señores, y eso hay diferencia a la ropa, a la falsificación de una marca. Porque también está prohibida en la regulación la ropa de paca. Pero no pudieron con ella. ¿Ustedes saben por qué? Por lo que eso hace socialmente. Aquí hay gente que no vive de vender la ropa de paca. Aquí hay gente que vive del fiado de la ropa de paca. Oye bien, claro, de colocar el dinero. ¿Tú te crees que cuando una persona coge 40,000 o 70,000 pesos, depende de la paca, y la convierte en 120,000 pesos, pero después solo fía, Carlitos?
oficina, Llega por la oficina y dice, llévate esos 4 vestiditos, llévate esos 3 vestiditos, llévate esos 5 vestiditos. Cuando eso se cobra al año, a los 6 meses y que se atrasa, eso se convierte casi en 300,000 pesos. Porque la diferencia entre un vestidito de 300 pesos y uno de 600 pesos, cuando te lo dan dando 50 y 100 pesos, no es nada. Tú no te das cuenta en el problema del precio. Entonces, aquí hay, y es un tema social. Oye bien, que tenemos que ir avanzando. En la parte de, me llamó mucho la atención y no quería terminar sin mencionar esto. Leonel Fernández dice que según una encuesta que vio, la Fuerza del Pueblo está en primer lugar. Y Danilo Medina dice que el PLD será el primer partido ya en el 2026. Quiero decir una opinión personal. Creo que a Danilo Medina le faltó que será el primer partido de oposición en el 2020 como partido, como estructura política. Fíjate que él no menciona la palabra candidato. Por eso es que Leonel y Danilo saben mucho de política, ¿verdad? Él no menciona el candidato preferido para el 26 ni para el 28, sino el partido más grande. Muy bien, tendrá la estructura más grande, más preparada. Le faltará un candidato que marque. En el caso de Leonel Fernández, según la encuesta, oye bien, la Fuerza del Pueblo está en primer lugar. Yo vi la misma encuesta, o una encuesta parecida, pero el candidato no era él. ¿Ok? Yo vi una encuesta donde la Fuerza del Pueblo estaba en el primer lugar, pero el candidato presentado en esa encuesta por la Fuerza del Pueblo no era él. ¿Entiendes? Y que lea más para abajo porque yo quiero vincular las dos declaraciones. Todo hay que verlo en un contexto. No era él, era Omar y era con un apoyo del PLD. Entonces, todo eso hay que verlo, pero como estamos en momentos de que se puede decir, ¿verdad? Y si, Michelle, ¿tú crees que si esa encuesta, si veo una encuesta que no me favorece, yo lo voy a decir? No, pero tú puedes decir el cuento entero. No, tampoco lo voy a decir entero. El cuento entero. Pero claro, lo mismo. Por eso son Leonel Fernández y Danilo Medina, ¿verdad? No. Haz tu cuento entero. No, siéntete orgulloso como padre. Yo vi una encuesta donde la Fuerza del Pueblo con mi hijo Omar Fernández está en primer lugar. Pero sí. Pero sí es con Omar Fernández, no era con Leonel Fernández. ¿Y el otro elemento? Ojo, tenemos que cuidarnos. Esa fue la que yo vi, yo estoy asumiendo, porque es la única que yo he visto que la Fuerza del Pueblo, en una de las comparaciones de los escenarios, tú tienes que ver, en esa encuesta estaba Omar de primero, y quién era el candidato hasta de la Fuerza del Pueblo, hasta del PRM. Porque tú puedes medir a Leonel con David, a Leonel con Carolina, a Leonel con la vice, a Leonel con Guido, entonces a Omar con Leonel, ¿tú entiendes? A Omar contra... En uno de esos escenarios es que tú tienes que ver ahora, el que yo no vi en ninguno de los escenarios, ¿verdad? Fue el que él comenta, con él. Yo lo veo con Omar, a menos que yo esté equivocado. Qué bueno lo que hizo la Junta. Caramba, faltan 3 años para las elecciones, Michelle. Sí. Estamos en el 2025. Le echó su boche. Le echó su boche. Pero ojalá el traje no solamente le sirva al PRM, le sirva a Morrison, sino que le sirva a todos los que están promoviendo sus candidaturas actualmente. Porque yo veo un conjunto de precandidatos en la calle, Michelle. Tú sabes que yo voy a llamar a Omar Fernández a preguntarle, porque yo estaba... Cuando salió la primera valla de Morrison con Omar, coincidencialmente yo estaba con Omar Fernández. Y yo vi la preocupación de Omar Fernández. ¿Tú sabes cuando tú le ves la cara a una persona? Lo que me dejó ver que él no estaba en eso. Y te estoy hablando de que en un contexto ese, lo vi, una llamada, un teléfono. Hay una valla
no estaba en eso. O sea que eso no fue planificado por Omar Fernández, por lo menos lo que yo percibí, porque tú a veces tú te das cuenta de las cosas. Parece que el crecimiento de ese partido, marcando un candidato con ese potencial y con esa tasa de rechazo tan bajita que tiene Omar, desde ahora, y eso está bien hecho, fíjate que ahí no es una valla política, eso tendría discusión. Yo puedo coger como partido, mira, y poner hoy una valla que tenga Leonel Fernández y que diga Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y eso totalmente, la fuerza del pueblo, y eso es legal totalmente. Respete su constitución. O sea, cualquier no puede considerarse campaña. Puede hacerlo, igual que cuando es apoyo. No es lo mismo del partido que consideró fulano, o lo que dice Morrison en la vallita abajo. ¿Qué es lo que le pone Junior? Inscríbete. Porque para que los partidos funcionen tienen que inscribirse. Entonces, es un juego en el cual electoralmente, cuando tú visualizas la regulación actual de la Junta Central Electoral con respecto a la promoción de los candidatos y de los partidos, todavía eso no está muy claro. Que tú puedes hacer una actividad en espacio cerrado, la hago en el Olímpico. ¿Cómo que se llama eso? El Palacio de los Deportes, que es con aire, o el pabellón de voleibol. Entonces, eso es lo que, ya eso hace que no sea abierto, que no sea proselitismo. Doctor? No, lo que pasa es que tú puedes hacer una actividad interna. Pero claro, y tú tienes que darte a conocer. ¿Cómo tú vas a lograr, escúchame, cómo tú vas a lograr que un candidato nuevo que no conozca a nadie, alguien que no conozca a nadie, lo conozcan en el país entero si no se hace política con 3 años antes? En los compases electorales, que el tema está, Michelle, que nosotros queremos apostar a cumplimiento de ley. Sin embargo, hacemos todo lo contrario. Sobre todo los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Fueron ellos los que aprobaron la ley, dijeron cuáles son los times o los tiempos pre y electorales. Yo creo que no debe ser tan difícil sujetarse a eso. Eso quiere decir que un partido no puede hacer una actividad interna como parte del proceso de reorganización, de fortalecimiento de esa estructura. No, pero lo que no es posible es que me anden por ahí como 15 precandidatos a la presidencia, haciendo actividades promocionales de cara a su candidatura. Eso es lo que se critica. Yo sí te digo a ti que aquí vamos a tener que hacer la prueba del Sonata. Y yo te digo por qué que hay que cambiar esto y que entender cuál es la forma, por ejemplo, con los funcionarios que son precandidatos que son funcionarios, habrá que tener una regulación, un año antes y todo eso, pero por otro lado, a los que no son y a los partidos pequeños, yo estoy porque eso lo abran. Si no, vamos a hacer la prueba del Sonata. Tú coges cualquiera de esos candidatos. Mira, tú coges hoy a Omar Fernández, a Carolina Mejía, a David Collado, a Guido Gómez, y te lo monta en un Sonata con una camisa manga corta y coge a recoger el país y te apea sin nadie, sin escolta, sin jipeta, sin nada, y te apea en el parque, como mencionaron ahorita el parque, y tú te vas a dar cuenta quién conocen aquí nacionalmente y en los barrios y en la cosa, y tú te vas a dar cuenta quién no lo conoce nadie. Ayer me dijo uno, mira que fulano tal candidato, uno que es pastor. Digo, ¿tú quieres una prueba? Camina a un parque del país, no aquí en Naco donde está la iglesia, ni en las redes. Vete al parque de Uvilla y apéate con Junior a caminar en el barrio. Y me pregunto, ¿quién es ese? Ay, yo no sé. Ahora, hay candidatos que se conocen nacionalmente y mi propuesta es decir, si tú quieres conocer el resto de los candidatos, yo quiero ser alcalde de Santo, vamos a suponer, yo me quiero postular a alcalde del Distrito Nacional. Yo necesito tiempo para irme a reunir, capacidad para yo hacer campaña desde ahora hasta 2 años antes, porque con 1 año antes nadie me va a dar a conocer, y mucho más si es por un partido que no
que no es un partido tradicional. Los partidos saben que hay diferentes formas de ponerse en contacto con la gente. ¿Qué impide que Michelle Jacín coja a Cristo Rey a dar una charla sobre cualquiera de los problemas que afectan a Cristo Rey? Nada se lo impide. No, Junior, y esa es una actividad que te pone en contacto y te permite conocer. Tú tienes la toda gente. la razón, pero las cosas cambiaron. Y te voy a decir algo. No hay forma, y lo que hemos estudiado un poquito de esto de mercadeo, y sabemos, no hay forma, ya que tú, sin redes sociales, sin medios de comunicación, sin vallas, tú te des a conocer como una figura nacional. Eso eso está bien para un regidor que se puede fajar, pero que quienes votan en los lugares normalmente no están en los lugares, y mucho menos con una candidatura presidencial. ¿Tú entiendes? Por eso tú lo replicas durante el tiempo no electoral, visitando los pueblos, dando Bueno, es que lo otro es que sigamos en lo que tanto criticamos, la permanente campaña, el no darle un receso a la gente, no preocuparse por gobernar, resolver los problemas. Y comenzar temprano, porque el que no lo conoce mucho tiene que ir muy lejos. Claro. El sistema está hecho para que los partidos tradicionales sean los que tienen los recursos, sean los que pueden manejar el tiempo de la campaña, y son los que seleccionan los candidatos. Yo creo que ahí sí hay una competencia desleal. Hay una competencia desleal. ¿Entiendes? Me acuerdo siempre que el doctor Jacín a nosotros nos relajaba, porque nosotros pesábamos 400 libras. Y cuando éramos niños nos decía, ¿y cómo es eso de la competencia desleal? Dice, bueno, y era un poco cruel. Tú coges un niño desnutrido del África que come una comida al día a veces y de mala calidad, con los huesitos afuera, y lo suelta en el desierto una semana o 2 semanas, y te vas tú 1 o 2 semanas a ir, tú vas a tener una reserva que no va a tener ese niño. Entonces es una competencia desleal. Pero también si ese niño tú le das una buena hidratación durante un día, oye bien, y le das una comida y salgan a correr los dos, ¿cuál llega más rápido? ¿El gordo que no puede caminar o el niño flaquito que el coso? Eso es competencia desleal. Entonces, cada cosa en eso, en la política, nosotros tenemos que verla. No, mira, vete por la parte de los recursos nada más, que el 80% de los recursos que asigna la Junta van a los 3 partidos que sacan más votos. Carlos, eso es un tema tan importante que Junior Espinosa sabe porque maneja algunas zonas del país. Bien, solo la supervisión del día electoral, de tú tener un empleado, porque eso es mentira de que eso es un voluntario, representando y defendiendo tu voto en cada colegio y en cada mesa electoral, no lo puede fondear un candidato normal en condiciones, solamente el pagarle un picapollo, y no es verdad que es un picapollo. Son 2,000 y 3,000 billetes que te cuesta una persona que se pase el día. Y cuando es voluntario, por lo menos tú tienes que darle el pasaje y la comida. Y a veces hasta una picaderita. Porque cuando para tú meterte en un recinto electoral a las 7 de la mañana, hay que darte el desayuno. Para pasarse el día. Pero al margen de esos problemas de fondo, de nuestro sistema electoral, de nuestra incipiente democracia, lo que yo reivindico es el hecho, Miguel, de que si votamos una ley que nos dice cuáles son los tiempos electorales, ¿por qué no somos capaces de cumplirla? Señores, recordamos que un partido hace unos días lo sometieron del Tribunal Superior Electoral porque quería elegir antes de las fechas previstas para ello un candidato presidencial. A eso es que en este momento nos referimos y vemos como positiva la acción que ha tomado la Junta Central Electoral y que ojalá sea extensiva para todos esos precandidatos que ya todo el mundo sabe que tienen aspiraciones, que cada vez que visiten un pueblo a dictar una charla, no tienen que ir con un sello que diga, yo soy fulano de tal, aspiro a la presidencia de la República para el 28, porque eso lo conoce la gente.
A eso que nos referimos. Yo- Vamos a seguir en esto.